Un rewind de lo que hemos hablado. Ya, había tres ¿Qué clases. cosa habíamos hablado sobre los peritos? Nos decía que hay tres clases de peritos, los de los de apoyo, los de oficio y los consultores técnicos. Los de oficio son aquellos que son Genial. otorgados por el Estado. Los de oficio, los de apoyo son nombrados por la Fiscalía. Y los consultores técnicos son propuestos por las partes, eh, son nombrados por autoridades, por una autoridad competente. Genial. Marielita, ¿por qué se llaman peritos técnicos? Marielita, Doctor, es que se corta un poquito, ¿por qué no se le... llaman peritos técnicos? Peritos técnicos eh, son, son aquellos que Sí, ¿por qué se llaman peritos técnicos? mm, es cuando mm, es cuando una de las partes, es cuando elige una de las partes el perito, una de las partes elige al perito, podría ser, doctor. Doctor. No. Y yo preguntar, Marielita, por favor, ¿qué es para ti un perito técnico? Raiza, ¿estamos ahí o no? Perdón, no escucho, no escucho mi nombre. ¿Perdón? Que no escucho bien. Un perito, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Un perito técnico es el que, póngase el ejemplo de un juicio, es la parte en la que esté demandando o la demandada, los que van a parar a un perito. Ya. ¿Y los peritos de apoyo, quiénes serían? Estos son nombrados por la fiscalía. Ya, pero ¿cómo son nombrados por la fiscalía? Eso es lo que me interesa, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahorita es puro teoría. Ya, no te escucho muy bien, se está entrecortando. Les pido un momentito, voy a cambiar de sistema. Mejor, mil disculpas, no sé qué es lo que está pasando. Tengo mucho problema con esto. Ya. A ver, hay que ser bien claros con eso. Ya. Los que trabajan, los de oficio son los que trabajan en el IDI, son los que están contratados ahí. Los de apoyo, la diferencia con los de oficio son simplemente que estas personas
son especialistas en arte, oficio, profesión, en lo que ustedes quieran, que el juez llama y les dice, señores, tienen que ayudarnos en esto. Esa es la diferencia con los de oficio. En cambio, los consultores técnicos son gente contratada por las partes. ¿A qué me refiero con contratada por las partes? Me refiero al hecho de que yo, como parte afectada, o que estoy demandando a alguien, puedo contratar a terceras personas. A eso se refiere cuando hablamos de los consultores técnicos y la división de cada uno de ellos. ¿Qué tienen que tener los peritos para poder trabajar? En el ámbito legal estamos hablando, ¿no? Filosóficamente y moralmente y legalmente, ¿qué es lo que tendrían que tener? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Sí? Primero, lo que significa, y siempre lo digo, la medicina legal es como el cacho, ¿no? A ver, Guido, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Has jugado cacho alguna vez? ¿Sabes jugar cacho? No. ¿Nunca has jugado dados? No. Dados con el jubilete, ya, mil gracias, Guidito. A ver, ¿quién ha jugado alguna vez cacho o sabe jugar cacho? Ya sean varones o sean mujeres. Levántame la mano. Nadie ha jugado cacho, no les puedo creer ya. Eso sí es una vil mentira. ¿Cómo no van a saber jugar a los dados? ¿Ah? A ver, ¿quién? De verdad nadie me va a contestar. Ya, déjame. Sí, doctor. A ver, ¿sabes jugar cacho o no? Sí. Genial, ¿no es cierto? Hay una primera regla en el cacho, ¿sí? Una regla que agarras, botas los dados y está ahí lo que sale. ¿Qué se llama eso? ¿Alguna vez has escuchado? ¿La lanzada? No, aparte de eso. Después de lanzar. No, creo que no recuerdo el término. Ya. El término que se dice es lo que se ve se anota. Ah, sí. Eso quiere decir que lo que sale es lo que tienes que anotar y no puedes modificar nada, ¿verdad, Claret, o no? Sí. Genial. Gracias, Claret, te agradezco mucho. ¿Qué es lo que sucede? Porque hago referencia al cacho y es algo que siempre voy a hablar, porque siempre digo que la medicina legal es como el cacho, porque lo que se ve se anota. Y ahí hablamos con el término de la objetividad, porque solamente nos debemos basar en los hechos. ¿Qué quiere decir? Que solamente tengo que tener en cuenta lo que estoy viendo. No me puedo inventar absolutamente nada. Por eso el lugar de los hechos, no hay que modificar los hechos. ¿Por qué? Porque eso por sí solo va a ir hablando. Agradezco aquí a CSI, agradezco a Bond, agradezco a varios programas que nos dan un criterio de qué es lo que se debe hacer en una escena. ¿Sí? Partes son reales, partes no. Pero ya, ustedes alguna vez han debido ver este tipo de series en las cuales solamente tenemos que basarnos en lo que hemos encontrado en el lugar, o sea, en los hechos que han podido suceder. Pero no solamente eso, sino que tenemos que darle el contexto real a lo que nosotros hemos encontrado. ¿Sí? A ver, les pongo un ejemplo. Yo encuentro a una persona colgada. ¿Sí? Una persona colgada. Me han llamado y han dicho, señores, hay una persona ahorcada. Genial, yo he entrado, veo a la persona colgada, ahí encuentro un arma de fuego. ¿Sí? Entonces dice, hay un arma de fuego, entonces puede ser que se haya disparado. Señores, un ratito. Esta persona está aquí colgada. Tenemos que verificar si realmente se ha colgado. Él ha colgado otra persona, terceras personas, o qué ha sido lo que ha pasado. No es por el arma de fuego. Está ahí, sí. Pero hay que darle el valor real de lo que estamos encontrando. Podría ser la posibilidad de...
Pero si encontramos una persona muerta por disparo de arma de fuego y encuentro el arma, voy a decir, un ratito, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque está muy relacionado. Entonces hay que darle el verdadero contexto que nosotros encontremos en un lugar del hecho. Algo que me gusta mucho, y siempre les he dicho, siempre por la base y de la manera más sencilla que podamos. Esto quiere decir que nos entendamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que se supone que sea muy difícil o muy complejo, hacerlo fácil. Porque es como los cronistas deportivos, ¿no? Están relatando el partido y resulta que una persona se cae y dice, no puede ser posible, eso ha sido un atentado contra ese jugador, ahora no puede salir, está yendo al hospital. Bueno, van y lo entrevistan al médico, ¿no?, del club. Y le dicen que ha pasado, ha sufrido una contractura a nivel del músculo anterior, de esto y que tal, de todo explica. Y todo el mundo, pobrecito, no va a poder jugar. Y todavía dicen, no, 3 semanas a 4 semanas de recuperación. ¿Qué es lo que dices? No, pobre, realmente ha sido un desgraciado lo que le ha hecho. Entonces, pero si te dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Tenía un estirón. Todo el mundo ya sabe, un estirón, interesante. Y no va a poder jugar 3 o 4 semanas. Sí, normalmente cuando te da un estirón en tu pierna, no puedes caminar hasta que empieces a jugar, pasa ese tiempo. Entonces se dan cuenta, nosotros tenemos que hacer lo que es complicado en algo sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un sentido común en el cual no todos, los abogados especialmente, entienden los términos técnicos médicos. Jerarquizar juicio. Tenemos que poner en una escala qué es importante y qué no es importante. ¿Por qué? Simple y llanamente porque hay cosas que sí nos sirven y cosas que no nos sirven. En un principio de la clase, o en las primeras clases, les decía, nosotros tenemos un gran problema en Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? Que te dicen, ¿qué te llamas? Yo me acuerdo que nací un 22 de marzo del año 1980. No, un ratito, ¿qué te llamas? No, un ratito, espera, te voy a explicar. Cuando yo estaba en el kinder, me acuerdo que mi profesora me dio una tarea. Sí, perdón, ¿qué te llamas? Cuando tenía mis 15 años, cuando estaba con mi primera chica, no, ¿qué te llamas? Miguel Flores. Simple. Entonces, lo que sucede es que ahí nosotros estamos haciendo a la pregunta, la respuesta. Estamos empezando a jerarquizar o estamos empezando a dar la importancia que requiere a lo que tú necesitas. No todo te puede servir. Y como estamos hablando del tema de investigación, un perito también tiene que saber dudar. Hablamos de la prudencia. ¿Por qué hablamos de la prudencia aquí, no? A ver, le voy a preguntar a Cristian Jesús Torres. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ahorita activo la cámara. Por favor. A ver. ¿Cómo está? Claro, se te ve muy bien. Cristian, ¿qué es la imprudencia? Imprudencia. ¿Alguna vez tu mamá o tu papá te ha dicho, no seas pues imprudente, no te dicen? ¿O no te Sin dicho? cuidado. Algo que hacer sin cuidado yo. Genial. Entonces la pregunta es, ¿para ti qué sería imprudencia? Es hacer alguna acción sin cuidado, sin pensarlos, sin ¿No sería analizarlo. negligencia? También. Ya, súper, Cristian, vamos, dale, no te preocupes por el día de otro punto de vista. Vamos, Stephanie Berríos, buenas tardes. Stephanie, ¿qué es para vos imprudencia? Ya has googleado, ¿cierto? Ya estoy googleando.
Una persona injusta. ¿Una persona injusta es imprudente? Sí. Ya, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo con Stephanie? Levante la mano. O habilite su micrófono. Vale. O sea, imprudencia más que todo se refiere a aquellas personas que cometen, o sea, que no están haciendo bien las cosas. Prácticamente no que tengan la culpa, sino que no están haciendo bien las cosas. ¿No serían negligentes las que no están haciendo bien las cosas? Pero en la imprudencia prácticamente es porque ellos saben que no están haciendo bien las cosas y aún así las están haciendo. Eso se llama negligencia. Imagínate, a ver, una persona que, vamos a ponerse en el caso médico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, vale, para inyectar penicilina? Tengo que saber si es alérgico o no. Ya, ¿y cómo sabes si eres alérgico o no? Le hago pruebas cutáneas o en el ojo. Genial, ¿no? Pero vos has visto alguna, la clásica es esta, ¿no? Me está doliendo, estoy resfriado. Me voy a la farmacia. ¿Sí? Se acercan de la farmacéutica y doctorita, no sé por qué les dirán doctorita, pero les dicen, ¿no? Doctorita, estoy resfriado. ¿Qué hago? Le pincharé, pues. ¿Ya? ¿Qué le voy a pinchar? Aquí tenemos Terbosil. Listo, genial, ¿no? Penicilina. Le pincho. Sí, no hay ningún problema. Le voy a pinchar, pase a la parte de atrás. ¿Eso es negligencia o es imprudencia? Para mí es negligencia. ¿Ya? Entonces, negligencia es no hacer lo que deberías hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sería imprudencia? Que igual, o sea, que no haces las cosas de manera adecuada y sabes que no están de manera adecuada. Ya, va por el lado. Gracias, vale. Una persona más. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Zaida. Buenas tardes. Zaidita, para vos, ¿qué es la imprudencia? A ver, para mí puede ser, por ejemplo, cuando hay reglas y no las cumplimos, aún teniendo en cuenta. Así de vale. Hay reglas y no las cumplimos. ¿No sería también negligencia? A ver, yo sé que está mal cruzar en el semáforo en luz roja. Y lo hago. ¿Es negligencia o es imprudencia? Negligencia. Negligencia, ¿no? ¿Y cuándo sería una imprudencia? Doctor, Un ratito, Ariana. Zaida me contesta y te doy la palabra. Cuando no tiene precaución. Bueno, casi lo mismo que lo anterior. Sí, más o menos es casi lo mismo que lo anterior. Mueve la cabecita, ordena las ideas y te vuelvo a preguntar ahorita, Zaidita. Estás por la línea. Ariana, tienes la palabra. doctor, una persona imprudente sería aquella persona que no mide los riesgos de una acción, por ejemplo. Ya, dame un ejemplo. Por ejemplo, un montañista que no es experto va por un sendero el cual sabe que se va a caer. Sabe que es un riesgo el cual puede afectarle. Ya, súper. Muy buen ejemplo. El ejemplo que yo pongo más fácil es cuando las personas del campo vienen a la ciudad. ¿Sí? Porque lo vemos todo el tiempo, aunque no nos parezca chistoso lo que voy a decir, es algo muy cierto. ¿Sí? Llegan las personas del campo a la ciudad y es un choque tremendo. Y están con todas sus cositas y están viendo que viene la movilidad y meta que se tiran la escapada, diga que no.
O sea, no importa que esté viniendo rápido, no importa. Están viendo que viene la movilidad y meta que tienen que pasar. Y les gritan, no seas imprudente. Ojo, ¿qué es la imprudencia? Son los actos en los cuales nosotros sabemos que nos puede causar un daño o puede pasar algo, pero sabemos que puede pasar. ¿Sí? Entonces, en la imprudencia sucede que yo sé que el auto me puede pisar. Por lo tanto, si yo veo que está viniendo al auto y lo hago, eso es un acto imprudente porque puede traer consecuencias. Pero doctor, si yo paso la luz roja, también es imprudencia. Ojo, ojo un ratito. Si es que no hay ningún auto, es negligencia, porque tú sabes que eso está mal. Estás haciendo algo que no deberías hacer. Pero si el auto está viniendo y sabes que te puede atropellar, el acto es imprudente. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahora hablamos del tema prudencia. ¿Qué es la prudencia, Ariadna? Sería lo contrario, o sea, que esa persona es prudente, que sabe que los riesgos, el cual puede ocasionarle algún daño. Ya, súper. Vamos, Gabriel Escobar. Prudencia. Doctor, haciendo referencia, sigue enciendo mi cámara. Haciendo referencia a lo mismo que decía usted, la prudencia sería pensar en que el auto está viniendo y no pasar la calle porque te puede pasar algo. Estás quedándote quieto por un pensamiento prudente. Genial, ¿no? A ver, ¿quién ha googleado ya y sabe qué, digo, definición de prudencia? Yo, doctor. Yulisa, dale. Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Genial. Ahora, Yulisa, interprétame lo que has leído. ¿Qué entiendes tú de eso? Por ejemplo, en el ejemplo que usted colocó, entonces antes de meterme, que sabiendo que el auto esté viniendo, entonces voy a pensar que posiblemente me alcance si está viniendo rápido y no me entro. Genial. En pocas palabras es, oye, ¿qué voy a hacer para que no me cause daño, verdad? Sí. O sea, me paro aquí, que pase el auto y recién voy a pasar. O que esté en verde y voy a pasar. Ojo. Entonces, ¿se dan cuenta por qué hablamos de la prudencia? Porque aquí tienes que saber pensar, tienes que saber dudar en qué está bien y qué está mal. Exactamente es eso. ¿Eh? Imparcialidad. ¿Para qué vamos a hablar de la imparcialidad, no? A ver, le vamos a preguntar, Enzo, buenas tardes. ¿Qué es ser imparcial o la imparcialidad? Enzo. Chico. Ahí está. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba un poquito mal la señal, doctor. La pregunta era imparcial. Sí. Actívame, por favor, tu video. Estoy con el video, doctor. Ay, perdón. Ahora sí estoy con el video. Ahora sí. Dale, es que por ahí me cruzo contigo en la calle, no vas a saber ni quién eres, ¿no es cierto? Por eso a todos les pido ahora, desde ahora que activen para que por lo menos en la calle, yo llevando las bolsas de mercado, por ahí me encuentro con ustedes, ya les voy a poder saludar, ¿no es cierto? Vamos, dale Enzo. ¿Qué es ser imparcial? Imparcial. Bueno, imparcial sería, ¿no? En otras palabras, para mí, ¿no? A mi parecer sería, por ejemplo, no sé, puedo dar con mis propias palabras. Claro, eso es lo que me interesa. Ya, imparcial sería, ¿no? Por ejemplo, no sé, no sé, en unas elecciones, digamos, ser imparcial, dar una calificación justa, o sea, en ese aspecto imparcial, digamos. Ya, a ver, mi pregunta va a saltar por este lado. ¿Vos crees que no esta que estoy hablando, las anteriores elecciones que hemos tenido eran imparciales? A ver, estamos hablando de las elecciones 2019. Sí. Parcial. ¿Eran parciales o eran imparciales?
No fue ni imparcial ni parcial, doctor. Ya, fue Ninguno de fraude, los me dos. va a decir. Claro, no, gracias, Enzo. A ver, ¿qué habla de la parcialidad o de la imparcialidad? Cuando hablamos de eso, hablamos de equilibrio, ¿sí? Lo que nos dice específicamente es que todo tiene que tener equilibrio, ¿sí? No puede irse la balanza ni a uno ni a otro lado. ¿Y por qué? ¿Y cómo vamos a hacer eso nosotros en la parte de la pericia? Basándonos simple y llanamente en la investigación, en la parte científica. Porque para dar una parte objetiva o dar una conclusión o un resultado, nosotros tenemos que verificar científicamente lo que estamos hablando. Pongo un ejemplo. ¿Sí? A una persona se le ha indicado porque ha matado a alguien. ¿Sí? Es un sospechoso. Entonces, después de ser sospechoso, pasa a ser ya acusado. ¿Por qué acusado? Simple y llanamente porque las muestras de sangre que se han encontrado en el lugar del hecho coinciden con el mismo tipo de sangre que tiene el acusado. Por lo tanto, científicamente estamos demostrando que hay una relación entre esa persona que se supone que ha hecho algo y estamos demostrando que él ha estado en el lugar de los hechos, porque hemos encontrado sangre del mismo tipo. Entonces, no estamos diciendo, él es acusado y él es posible autor del hecho. ¿Por qué? Porque yo creo que es así. No. Él ha estado en el lugar del hecho porque hemos encontrado, ¿sí? Hemos encontrado fluidos corporales, en este caso estamos hablando de sangre, que va del mismo tipo que la del acusado. Por lo tanto, él ha estado presente en ese lugar y tiene que decirnos qué hacía en ese lugar. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Así de fácil. Y por último, el espíritu jurídico. Esto quiere decir que se tiene que conocer las leyes y actuar de acuerdo a ellas. Entonces, un perito también tiene que conocer hasta dónde puede abarcar las cosas y hasta dónde no. ¿Qué está dentro de las leyes y qué no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ser perito no es solamente ir, sentarte y responder las cosas que te pregunten, sino que ser perito amplía muchas cosas. A veces ustedes se van a dar cuenta que cuando hablamos en alguna conversación, siempre tendemos a magnificar las cosas. A ver, un ejemplo. Te cuento, amiga, que le he visto a tu chico con una chica en la esquina. Yo con estos ojitos que se van a comer los gusanos, los he visto. ¿Sí? Y ese rato, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y por qué estaban haciendo? No, estaban charlando, pero él la veía de una forma rara. ¿No? Entonces empiezan las conjeturas y dicen, este desgraciado me está metiendo los cuernos, ¿dónde estabas? ¿No? Y le llamas, ¿dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién era esa chica? Ya me han contado, O sea, se hace todo un alboroto. ¿Sí? Y después te dice, oye, es mi prima. La clásica, ¿no? Es mi prima. ¿Cómo va a ser? Empieza todo un alboroto y todo un relajo, porque al final solamente sacamos conjeturas. Y eso es lo que hacemos a diario en cada conversación que nosotros tenemos. Entonces, hay que ser capaz de ser autocríticos y empezar a ver las cosas de una forma objetiva, con reflexión, con prudencia, y ser imparciales, que son las bases fundamentales de todo esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos, los tipos de pericias. La primera, la criminalística policial, la que nos gusta, la que nos muestran en la televisión, ¿no? Estamos hablando de CSI, de Bonds, cuando entran, están buscando las huellas, están levantando proyectiles de arma de fuego, están sacando fotografías, están haciendo croquis, están tomando los reportes de los posibles testigos y todas esas cosas. Eso es la pericia criminalística policial, lo que nos vende Hollywood, ¿no?
En cambio, las pericias médico-científicas van relacionadas especialmente en el hecho de lo que sé de medicina, ¿sí? Lo que sé de medicina, tengo que llevarlo al ámbito jurídico, siempre con el ámbito científico. ¿Qué quiere decir? Que para esto nosotros tenemos que pedir laboratorios, tenemos que pedir gabinetes, tenemos que pedir varias cosas de los exámenes complementarios. De ser necesario, tenemos que pedir ayuda a algunos especialistas en algunos ramos. ¿Para qué? Para sacar nuestras conclusiones o resultados. ¿Sí? Entonces son dos diferentes tipos de investigaciones que se hacen. Uno, el ámbito de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vemos en la televisión, y el otro es lo que se realiza en el ámbito médico, lo que normalmente no se ve. Lo que normalmente no se ve. ¿Sí? Son dos formas de pericias que nosotros conocemos en la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Simple y llanamente informes. Todo lo que nosotros hemos podido hacer, lo vamos a plasmar en un documento que se llama el informe médico legal o el informe forense. Este informe se tiene que presentar ante autoridad judicial competente. ¿Qué quiere decir? Ante la persona que nos ha requerido. Si nos ha requerido el fiscal, lo hacemos ante el fiscal. Si nos ha requerido el juez, lo hacemos ante el juez. Entonces, dependiendo de quién nos solicite, nosotros tenemos que presentar este informe. ¿Qué características tiene que tener? Primero, saber que los abogados no entienden de la terminología médica, como nosotros muchas veces no entendemos de la terminología jurídica. Por lo tanto, los informes, mientras más claros sean, tienen mayor capacidad de entendimiento para el juzgador. ¿Sí? Tienen que ser expresados en términos sencillos, lo más básico que se pueda, para que las personas, porque no se olviden que en los juicios, ojo, normalmente en los juicios, han debido ver, Hollywood me encanta por eso. En los juicios, en las películas, tenemos al juez y tenemos 12 personas que son el jurado, ¿verdad? Ellos son los que dicen si es culpable o es inocente. En Bolivia también sucede lo mismo, solo que no son 12 jurados. Estamos hablando de 3 peritos técnicos. Estos 3 peritos, perdón, 2 peritos técnicos y 3 peritos que son ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros podemos ser jueces llegado un momento, porque esto se hace por sorteo. Yo les voy a explicar un poquitito más adelante con detalle qué es lo que hacen estos jueces ciudadanos. Entonces, como son personas que pueden ser personas profesionales como abogados mismos, pueden ser como arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser licenciados, también pueden ser personas que no hayan ido al colegio, que sean amas de casa, que sean carpinteros, que sean mecánicos, que tengan algún tipo de actuar técnico. Entonces, cualquier persona puede ser juez técnico y juez ciudadano. Entonces, lo que sucede es que ellos no saben nada de leyes. Por lo tanto, ese informe que van a tener tiene que ser lo más claro posible para que ellos mismos puedan entender por todo. La norma, esto ya son normas, esto es fácil, entran al buscador y ponen código penal, les va a salir absolutamente todo. Código penal y código de procedimiento penal. El código de procedimiento penal, a partir del artículo 205, habla de la labor de los peritos, ¿no? Nos ponen las reglas con las que debemos jugar. Habla de que nosotros no debemos favorecernos por lo que nosotros estamos dentro del cargo. Habla del ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? Aquella persona no puede decir, yo soy arquitecto sin ser arquitecto. O un enfermero que se haga pasar por médico, porque está ejerciendo indebidamente la profesión. Que las personas mientan, que reciban dinero o cualquier otro tipo de especie a favor de dar un dictamen, que mientan en documentos o que mientan en idea. O una específica que viene directamente relacionado con la parte médica, la falsedad en el certificado médico. Entonces, las normas ya están dadas
La cancha está rayada en lo que nosotros debemos hacer. La organización judicial en Bolivia, esto es muy interesante. ¿Por qué les digo que es muy interesante? Porque se van a dar cuenta del por qué los juicios tardan tanto en Bolivia. Porque un juicio, a veces dice, ¿cuánto tiempo ya estás en juicio? Oh, ya son 5 años que estoy en juicio. ¿Qué? No mames, en las películas se ve que es un mes. ¿Y vos 5 años? Sí, 5 años. ¿Por qué? Empezaremos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hablar de los jueces técnicos y de los jueces ciudadanos, como les decía en un principio, ¿no? Los jueces técnicos son personas que conocen del derecho. En pocas palabras, son abogados. En cambio, los jueces los jueces ciudadanos son cualquier, como su nombre dice, ciudadano que puede entrar a juzgar un acto. Pueden ser desde amas de casa hasta las grandes eminencias. ¿Y por qué es eso, doctor? Bien fácil, porque hablamos de la legalidad y de la legitimidad. ¿Sí? De la legalidad y de la legitimidad. Diferencia entre uno y otro. Lo van a averiguar porque en la próxima clase vamos a hablar legalidad y legitimidad. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, que es la base para absolutamente todo, especialmente los juicios que nosotros conocemos, a ver, hablamos de los juzgados de instrucción. ¿Qué hacen los juzgados de instrucción? Estos juzgados lo que van a hacer es preparar todo. ¿Sí? Preparar todo. ¿Qué quiere decir? Ellos son los que hacen la investigación. Van a llevar y van a decir, señores, ustedes vayan a ver qué cosa encuentran en el lugar de los hechos, vayan a tomar testimonios, vayan a ver absolutamente todo para entrar a un juicio. Eso es lo que hacen estos juzgados, ¿no? También ven el tema de los procesos abreviados. ¿Qué son los procesos abreviados? Es fácil, ¿no? Doctor, usted está siendo imputado o lo están acusando por una mala praxis médica, por negligencia médica. Genial. ¿Cómo se declara? Culpable. Y por eso quieren un juicio abreviado. Ah, si te declaras culpable, entonces de lo que tenían que darte 10 años, solo es un ejemplo, ¿no? De lo que tenían que darte 10 años, ahora te van a dar 5 nada más, porque te estás declarando culpable. Ah, ya, genial. ¿Sí? Va por ese lado. Son los procesos abreviados. Después vienen los juzgados de sentencia. ¿Quiénes son los juzgados de sentencia? Son aquellos que van a ir a ver temas de carácter privado y de carácter público. Cuando hablamos de carácter privado, estamos hablando de estafas, estamos hablando de injurias, calumnias y ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de acción pública, podemos hablar el hecho de incitación a delinquir, podemos hablar de proxenetismo, aunque está metido en otro lado, pero también incluye también esto. Podemos hablar temas de pudor público, varios que vienen sobre eso, pero tiene la característica de que solamente va a ir a tratar penas menores a las 4 años. ¿Qué quiere decir? Que solamente puede dar sanción hasta los 4 años, más de los 4 años no. Entonces, doctor, los juzgados de sentencia, entonces, ¿pueden ver un tema de violación? No, no pueden ver violaciones. ¿Por qué? Porque las penas de las violaciones van de los 6 años hacia arriba. Entonces, estos no pueden ver. Quienes ven son los tribunales de sentencia, porque aquí ya lo que han hecho los juzgados de instrucción, van a ser los tribunales o van a ejecutar los tribunales de sentencia. Lo que vemos en las películas. Así de claro. Estos tribunales de sentencia van a tener 2 jueces técnicos que conocen de derecho y 2 jueces ciudadanos que no conocen absolutamente nada de derecho. Ahí hablamos de la legalidad y de la legitimidad, que lo vamos a ver o van a averiguar para la próxima semana. Entonces, estos dicen, bueno, la doctora Ariadna ha hecho realmente, se ha comprobado de que ha cometido negligencia en sus actos, por lo tanto, se le va a sancionar con 3 años de presidio. Listo. La doctora Ariadna, 3 años a la cana.
guardadita en el final San Roque, ¿no? Pero no solamente es eso, porque la doctora Ariana tiene la posibilidad de irse a una corte superior de distrito, porque lo que va a hacer es una apelación. Y dice, yo no estoy de acuerdo que me sancionen y me metan a la cárcel porque yo soy inocente. Entonces la Corte Superior de Distrito va a agarrar y va a revisar esa documentación. Y ella puede decir, o sea, la Corte Superior dice, señora doctora Ariadna, usted es culpable de eso. Por lo tanto, va a cumplir su sanción en el penal de San Roque. Y tú no estás de acuerdo con él. Dices, no, ustedes también están en contra mía, se están parcializando, por lo tanto, me voy a ir a la Corte Suprema de Justicia y voy a presentar un recurso de casación. Y presentas a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia pues, es la última instancia donde alguien puede recurrir para un caso que tenga, y lo que hace esta Corte es al final decirte si eres culpable o si eres inocente. Y si la Corte Suprema dice que eres inocente, no importa todo lo que haya dicho los de abajo. Entonces, ¿dan cuenta cómo es el procedimiento? La justicia nos hace creer que cuando lo que vemos en la tele dicen es culpable y tiene que irse a la cárcel, y ahí terminó. No, siga más arriba y siga más arriba y siga más arriba. Y no se olviden que si hoy día tienes un problema, recién van a hacer tu investigación de aquí a un mes y medio. Se van a hacer las citaciones dentro de 3 meses y va a suceder todo porque nos falta personal. Hay una sobrecarga de trabajo procesal. Por lo tanto, los juicios tardan una eternidad hasta saber que... Se han dado casos en los cuales han salido sentencia desde la Corte Suprema de Justicia y la persona ya había cumplido el tiempo determinado en la cárcel. Este tribunal de sentencia, donde están los jueces ciudadanos y los jueces técnicos, les dicen, señores, eres culpable y vas a ir 4 años a la cárcel. No, no estoy de acuerdo, voy a ir a la Corte Superior de Distrito, ¿va? Y les dicen también, eres culpable. No, me voy a ir a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia dice, señor, usted es inocente, puede salir libre después de 5 años, cuando su pena era de 4. Ha pasado 4 años en la cárcel y en el 5º sale que era inocente. Son los casos. ¿Por qué? Por la retardación. Por eso les digo, eso es lo que pasa cuando entramos al ámbito jurídico. No está mal todo este procedimiento, no está mal. Lo que sí está mal es que no existe una aceleración de todo lo que significaría el proceso judicial en sí. Lo que sucede es que hay tanto caso y tan poco personal que no podemos acelerar este tipo de procesos. Eso es uno de los casos de retardación. Cuando ustedes escuchan a los del Poder Judicial, lo primero que dicen es que no tenemos el personal suficiente, que no tenemos las salas suficientes, que no tenemos los investigadores suficientes, por eso es la carga procesal que tenemos. Siempre van a escuchar eso, ¿no? Es lo mismo que en la parte de la salud. Nos faltan ítems porque no tenemos especialistas, porque no tenemos infraestructura, porque no tenemos esto, porque no tenemos esto otro. Lo mismo. Los peritos, la parte legal. ¿Sí? Estamos hablando que lo que va a suceder, dependiendo de cuáles sean los peritos que tengamos, ya sean de oficio, ya sean técnicos o lo que ustedes quieran, ¿no? Les citan. Artículo 211. Les citan y tienen que aceptar. Tienes que decirle, doctora Yulisa, usted va a ser perito en esto. Puedes decir, un ratito, sí acepto. O puedes decir, no, no acepto. Ahí lo que tienes que decir, voy a recusarme, no quiero excusarme. ¿Y cuáles son las causas de excusa para que tú no quieras ser un perito? Que sea tu familiar directo, que te deba plata, que lo odies y ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque puede ser, ¿no? Imagínate que tú estés en un caso, no, que la doctora Ariadna o el doctor Enzo estén en un caso, ¿ya? Y la doctora Yulisa vaya a ser la perito. Y te enteras que la doctora Yulisa es prima hermana del que estás acusando.
Entonces, no, la doctora Yulisa no tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque son familiares. ¿Sí? Tipo Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Las familias se odian. Ah, entonces este de los Capuleto va a ser el perito en el caso de... No, ¿por qué? Porque esas familias se odian. Entonces, ahí viene el tema de las excusas. Hablamos también de los impedimentos por el tema de enfermedades y todo. Miren, aquí está por el tema de las excusas y recusaciones. Lo mismo va a entrar el artículo 207 cuando nos dice los consultores técnicos son los encargados de las partes. ¿Qué es lo que van a hacer los peritos? Primero, la pericia que solicita la autoridad judicial. Van a dar su informe y después de dar su informe, si es que el juez no entiende algunas partes, les va a decir a los peritos, amplíen, ¿no? Amplíen o vayan a rectificar, porque no se entiende lo que ustedes hablan. Me han puesto mucha parte técnica y no entendemos. Por lo tanto, rectifiquen en palabras claras y concretas. O les digan, aumenten algo más si ha sucedido. Por ejemplo, en los casos de lesiones especialmente, ¿no? Ha habido un golpe con palo, le ha dado un traumatismo cráneoencefálico y el tipo está mal. Y sacan su dictamen. Y dice, sí, que esta persona se encuentra en estado de coma y está en un estado grave, con una incapacidad de más de 180 días. Lesiones gravísimas, a la cárcel, ¿no? Y después de eso el paciente fallece. Señor perito, señor forense, dígame, amplíe, ¿por qué ha muerto? Ha muerto a causa de la lesión que tenía por traumatismo cráneoencefálico. Ah, genial, entonces ya no por lesiones gravísimas, sino que ha sido a consecuencia de, en una primera instancia solamente estaban siendo por lesiones gravísimas, ahora vamos a ir por homicidio, por homicidio. ¿Se dan cuenta cómo se puede ampliar las cosas en base a lo que se tenga? ¿Qué pasa ahí? Nada más. Chicos, por favor, si tienen alguna duda, tenemos un minuto. Creo que no hay ninguna duda. Por lo tanto, como siempre les digo, barbijos, lentes, protectores faciales, si pueden utilicen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona, enseñen a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a cómo cuidarse, porque medicina somos todos. Por favor, se suben tareas nuevamente a la plataforma y a partir de la siguiente semana empezamos con lo interesante, así que no se me pierdan, porque ahora estamos pocos estudiantes. Después no quiero que se quejen por el hecho de la asistencia. Un gran abrazo, se cuidan, chau, chau, chau. Chau. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.